Hola, hola, ¿qué tal amigos de Globovisión? Sean bienvenidos a Kikosis. En primer lugar, celebramos al pueblo venezolano por este decreto del Papa Francisco de tener entre nosotros al primer santo venezolano. Así que felicitaciones a toda Venezuela. Un requerimiento y una solicitud muy fuerte, muy de corazón, solicitada por los devotos. Y también aprovecho la oportunidad para felicitar a Francisco Edgardo, conocido en los bajos fondos como Kiko Bautista, en su cumpleaños. Él me dijo que no dijera la edad, pero tiene 68 años a partir de este momento. También conocido como Kikito Lindo para mí o Kikito Feo, dependiendo de las circunstancias. Bueno, ya pasados estos puntos, vamos a entrar en materia aquí periodística y haciendo como una terapia constitucional, porque es un tema que debe escudriñarse profesionalmente para que la población entienda de qué se trata este proyecto de reforma constitucional. Y para eso nos están acompañando en este momento dos abogadas constitucionalistas. Ana Paula Diniz y Vestalia Tovar, bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Yesenia, encantadísima. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar. En primer lugar, hay una falla en los venezolanos sobre el contenido de la Constitución Nacional. Es decir, todos los venezolanos sabemos, estamos conscientes de los planteamientos de nuestra Constitución Nacional. Bueno, mira, Yesenia, buenos días, buenas tardes a la audiencia, gracias por la invitación. Algo sumamente importante allí. Tú sabes que una de las cosas positivas que ha tenido esta Constitución de 1999 es que hay muchísimas personas, entre ellos domésticas, estudiantes, cualquier persona que forme parte de la población venezolana, de alguna forma u otra, conoce cuáles son los derechos que están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana. Pero el apartado que les conviene. No es que les conviene, porque muchas veces cuando hay personas que, por ejemplo, son despedidas injustificadamente, en cuanto al derecho laboral, ellos saben que la Constitución establece que los derechos son irrenunciables en materia laboral y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya las personas tienen conocimiento de causa de que efectivamente existen sus derechos que están contenidos en la Constitución y también los deberes y las obligaciones que ellos deben cumplir. Pero para mi criterio sí conocen la Constitución, la población venezolana. ¿Tú qué opinas, Ana Paula? Bueno, yo opino que en algunos casos sí se conoce, algunas personas que se han involucrado. Yo creo que el derecho debe ser explicado y la Constitución debe ser explicada en términos muy sencillos. Por ejemplo, cuando alguna comunidad conoce el primer articulado, es decir, el primer cambio que se hace en la Constitución que se presenta en la Constitución del 99 es qué tipo de democracia tenemos. Y la Constitución, el constituyente, hay que ir incluso a las discusiones en la Constituyente, determinó que este es un Estado social de derecho, de justicia y además democrático, participativo y protagónico. Por lo tanto, yo creo que sí hay mucha gente, se ha politizado el país de alguna manera. Yo creo que desde la entrada del presidente Hugo Chávez, podría decirse, se politizó un poco, aunque en este momento también la gente está un poco cansada, quiere cosas más reales, que esa Constitución o cualquier ley vaya a su vida realidad, a su día a día, a resolver sus problemas. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, tú sabes que al tocar este tema de reforma constitucional, tengo como un déjà vu. ¿Por qué? Porque cubrí lo que es la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y teníamos a muchos especialistas previo a la convocatoria hablando de lo que significa esto. Y luego, en el 2007, sobre este proyecto de reforma impulsado por el entonces presidente Hugo Chávez, que fue negado en referendo. Pero después revirtieron un poquito la cosa y muchos de esos artículos se cumplieron y se aprobaron vía enmienda. Ahora bien, para arrancar e irnos a lo concreto, son 4 puntos establecidos, propuestos por el presidente Maduro para reformar la Constitución Nacional. Hay uno de ellos que es bastante polémico y se presta a diversas interpretaciones. Entonces, vamos a conocerlo y también saber la interpretación que ustedes como abogadas hacen de eso.
Sí, bueno, nosotros tenemos aquí algunas declaraciones, me tomo pido permiso en el programa para leerlo. No, adelante, aquí no tenemos esas rigideces. El presidente Maduro el 15 de este mes presentó en la Asamblea Nacional, en el Congreso de Angostura, se estaba celebrando una celebración del Congreso de Angostura, el proyecto, algunos puntos sobre el proyecto de la reforma, que podemos resumirlo en 4 puntos. Vamos al primero. Ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa, protagónica y directa. Es un empeño para construir un nuevo sistema de Estado democrático e incorporar el poder comunal, social y popular. Ajá, vamos a detenernos allí. Ese es todo el primer punto. El primer punto. ¿Verdad? ¿Es necesario transformar el Estado? Mira, tú sabes que cuando nosotros hablamos de la Constitución en el 343, te habla muy claramente de que la reforma constitucional procede siempre y cuando la transformación del Estado es procedente sin alterar los principios constitucionales y fundamentales. Esos principios constitucionales están en los artículos 2 y 3 de la Constitución. ¿Cuáles son esos principios? Entonces, en el artículo 2 está el principio del Estado democrático y de justicia social, incluso que acaba de ser mención Ana, en donde se permite una participación protagónica entre lo que es el particular con el Estado, principio de responsabilidad, pero también está la parte de la justicia social, está la equidad, darle a cada quien lo que le corresponde en partes iguales, está la seguridad jurídica, está la paz social. Entonces, este principio que está establecido en el artículo 2 de la Constitución, es importante hacer del conocimiento a la audiencia que son principios constitucionales que tienen que ser realmente profundizados, y en cuanto a la modificación o cambio, tiene que ser a través de una constituyente. ¿Por qué la constituyente? Por la sencilla razón de que cuando tú hablas del 347 de la Constitución, te habla claramente de que cuando hablemos de lo que es realmente los principios constitucionales, los postulados que acabo de mencionar, tú de alguna forma u otra debes convocar a una constituyente. Ok, pero para traducir esto, ¿en qué chocan los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna con la propuesta del primer punto de reforma? Sí, bueno, yo tengo una opinión particular en ese sentido. Yo creo que el presidente en su discurso dijo que había aproximadamente 80 artículos elaborados, no sabemos el contenido, lo que hizo fue presentar a la Asamblea Nacional, se nombró una comisión, y yo sí estoy de acuerdo con la doctora que lo importante, y lo dice la Constitución, en el título de protección de la Constitución, que dan las enmiendas, la pero ¿en qué choca? En mi opinión, no choca en este momento, tenemos que discutirlo, por eso yo propongo a todos los actores, al presidente de la República, quienes presentan esta propuesta, que se incorporen todas las discusiones, que eso va a ser en la Asamblea Nacional, y él nombró una comisión presidencial, para que todos los actores puedan aportar y decir, porque hay distintas opiniones e interpretaciones en cuanto a una reforma. Es decir, que no se remita la discusión a la dirigencia política. Que no se remita, en mi opinión, no debe remitirse, porque ahí debe participar, por ejemplo, la sociedad civil, debe participar lo gremial, debe participar el empresario, todos los gremios de empresa privada, todos los actores sociales y todos los actores del país tienen el derecho de participar, y yo creo que, supongo yo, y debe ser la intención, para que esta reforma, además esta reforma va a ir a una aprobación del pueblo, es decir, tenemos que recordar eso, no solamente cuando hay otros procesos que tienen que ver con la protección. Quiero reafirmar esto, hay este articulado al que se refiere el presidente en su discurso, y esta presentación está basada en esos títulos de la Constitución, de la Constitución, que es del 342 al 346. Mi llamado esencial es que debe incluirse a todos los factores y sea lo más amplia posible, para que haya escuchado que sí va a haber una discusión. Claro, no conocemos primeramente el contenido exacto de esos 4 puntos, y los 80 artículos. La convocatoria, así es. La convocatoria, creo que son 80 o 88, bueno, 80, eso es lo de menos. Y tampoco se conocen quiénes van a ser los actores que van a ser convocados para discutir. Tú nombraste a la Asamblea Nacional Constituyente. Y wow, en esta conflictividad política que hemos tenido desde hace 25 años, nada más el nombrar esa figura crea así como, ay, otra vez.
Sí, fíjate que algo sumamente importante, volviendo otra vez a los postulados constitucionales, a mi criterio, cuando él habla de esa ampliación, cuando él habla de esos principios constitucionales, es que él va a implementar la justicia de paz en los artículos 2 y 3 de la Constitución. Okay. Con la justicia de paz nos quedamos porque debemos hacer el primer corte aquí en Kikosis. Regresamos enseguida. Continuamos en Kikosis, el tema reforma constitucional. Vestalia Tovar y Ana Paula Diniz. Nos habíamos quedado en la justicia de paz y si eso está relacionado de una u otra manera con el poder comunal, con el poder popular, que también se presta a muchas opiniones y diversas interpretaciones. Sí, fíjate, en este primer punto de la ampliación nosotros hacemos énfasis de que el artículo 2 te habla del principio de Estado democrático y de justicia social que tiene cualquier venezolano, no solamente a través de sus deberes y sus derechos, sino también cuando recurre como sujeto de derecho ante los tribunales de la República. Pero fíjate que cuando hablamos de esta estructura del Estado democrático y justicia social, hay que tener mucho cuidado, Yesenia, por la sencilla razón de que si tú vas a incorporar como otro factor social o incluir dentro de este principio constitucional como es la justicia comunal, de alguna forma u otra, estás alterando los postulados constitucionales del artículo 2 y 3, porque nosotros venimos trabajando con esa estructura. Eso significa que el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución Nacional no pueden ser modificados. A mi criterio no, eso tiene que ser a través de una asamblea constituyente y fíjate que cuando tú desglosas el 343 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela te dice sí, yo te participo que puedes hacer una reforma parcial que tiene que ver con la transformación del Estado siempre y cuando no me alteres los principios constitucionales y fundamentales. Nada más están establecidos en el 2 y en el 3. Total. Esos son los únicos principios constitucionales que nosotros conocemos y que incluso son llamados los postulados constitucionales. Ok, está bien. Ana Paula, antes de pasar al segundo punto, que es la transformación de la sociedad, dicho en pocas palabras, ¿coincides con lo que acaba de decir Vestalia? Bueno, parcialmente. Yo creo que al leer el preámbulo, yo creo que uno en la Constitución del 99 debe ir, en primer lugar, a la por qué esa Constitución se hizo y por qué los constituyentes establecieron una nueva Constitución. La democracia es diferente, no es una democracia representativa, sino una democracia participativa y protagónica. Son distintas interpretaciones. Para mí lo más importante de todo esto que se está haciendo es que las personas que no estemos de acuerdo o sí estemos de acuerdo, participemos, demos argumentos, asistamos, seamos convocados para poder discutir y que la estructura, por supuesto, esto es una reforma constitucional, la Constitución es muy clara, el articulado, es una reforma parcial y no debe ser vulnerada su base principal que yo considero que está en el preámbulo de la Constitución. Mira, con relación a lo que estás diciendo, muchos de los invitados que han estado acá en Kikosis le han pedido al presidente Maduro, le han solicitado a la Asamblea Nacional que abra la discusión con los diferentes sectores de la vida nacional. Y dijiste algo muy importante, es que la población se tiene que involucrar, proponer y no ser apática, no dejar que otros decidan, sino que llevar propuestas bien concretas. Bien concretas y saludables y atractivas, porque si te pones, por ejemplo, a modificar lo que nosotros llamamos el artículo 16, que te habla de la geometría del poder desde el punto de vista territorial, o el 112, que te habla de la actividad económica, en donde aparentemente presumimos que van a incorporar lo que son las cooperativas comunitarias y social, que lo vamos a tocar en el tercer punto del planteamiento del presidente de la República, o otros como es el 136 el 136 de la Constitución, que te habla de cómo se divide en Venezuela desde el punto de vista territorial, como por ejemplo los poderes públicos nacional, municipal y estatal, entonces pueden incluso, se presume que pueden incorporar también el poder comunal o popular. Sí. Vamos al segundo punto, que es la transformación de la sociedad. ¿Qué tenemos en este momento y qué presuntamente se busca
con este segundo punto para la reforma? Bueno, yo estoy infiriendo de algunas declaraciones que se hicieron en la presentación que el presidente mencionaba que estamos entrando a un nuevo orden mundial y por lo tanto los principios que tenemos, si son principios humanísticos, principios liberales, democracia liberal, yo creo que tiene que ver un poco por las declaraciones, me estoy basando en las declaraciones del presidente de la República, un poco cómo va a ser esta nueva sociedad con estas nuevas geopolíticas, incluso con los valores que tienen que ver de la sociedad, como está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos, que vemos cómo está cambiando el presidente Trump todo el status quo. Yo creo que tiene que ver con este tema y la incorporación de Venezuela con este nuevo proyecto, con esta reforma de los valores en la sociedad, que se siga siendo una democracia participativa y protagónica, la justicia, que es muy importante, y además la incorporación de Venezuela en el mundo de la geopolítica. Claro, en esta geopolítica que tenemos en el día de hoy, wow, realmente sí está convulsionada y se acentúa ahora con Donald Trump allá en la Casa Blanca. Esto significa entonces que esto le da armas al Ejecutivo Nacional para impulsar esa reforma. Por supuesto que sí, porque acuérdate que desde la época de pandemia hasta los actuales momentos estamos en épocas de transformaciones desde el punto de vista social, espiritual, afectiva, como tú lo quieras llamar, a nivel de población. Siempre estamos sujetos a un cambio. Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero recuerda de que Donald Trump ha hecho énfasis en él, no solamente cuando quedó electo como presidente de la República de los Estados Unidos, sino también cuando su discurso, una vez que fue juramentado, él hizo énfasis a su geopolítica, o sea, que él es el dueño de la política exterior y que vienen muchas transformaciones a nivel social, económico, político, territorial, e incluso hizo mención de eso. Entonces Venezuela, de alguna forma u otra, si bien es cierto, tenemos una constitución progresista, es cierto, doctora, sin embargo, dado a la época de pandemia hasta los actuales momentos, sí han habido una serie de transformaciones en la cual son las necesidades básicas que ha tenido la población y que de alguna forma u otra se tienen que adaptar al realismo jurídico social. Por ejemplo, y una de ellas es la parte ejemplo. comunal. Ajá. Una de ellas es la parte comunal. Es decir, cuáles son las necesidades básicas que tiene un sector popular, en este caso de un barrio, por ejemplo. Entonces, cuando estemos en presencia de eso, tú vas a tener tu juez de paz en donde tú puedes acudir antes de evitar irte a los tribunales de la República, porque irse a los tribunales de la República, dicen, es costoso. Contratar un abogado, los carteles, las citaciones, que acaba de salir una jurisprudencia por fin nueva, que yo tengo que decirlo públicamente, en donde están exhortando a la Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de que se publiquen los carteles allí, por supuesto, en la Gaceta Judicial, que sea gratuito. Entonces, cuando yo hablo de este tipo de procesos como tal, la gente no tenía para pagar un cartel, ni 2 ni 3 carteles en un mes, porque es muy costoso. Entonces, todas estas cosas han venido suscitándose, son necesidades básicas que tiene la población. Entonces, al yo tener un juez comunal a la mano, yo, por ejemplo, tengo un problema comunitario, tengo un problema con mi pareja, o me quiero, en este caso, tengo unos aranceles que me abarcan $300 la cuantía, el juez de paz está facultado para conocer y dirimir de esa controversia. ¿Eso es positivo o negativo? Yo creo que es positivo, todo lo que sea resolución de conflictos, y además debemos ver esto hasta en el mundo. Yo creo que vamos a hacer una política de paz, una política de no guerra, y yo creo que Venezuela ha estado bastante polarizada en la parte política y por lo tanto considero que esto es un momento ideal para acabar con la polarización, acabar con los enfrentamientos, el hostigamiento, la hostilidad, y que la sociedad también participe y de verdad sea protagónica, porque hasta ahora parece que los únicos protagonistas pareciera que son los actores políticos. Entonces yo creo que hay que ampliar. Sí, Ese es necesario. Para mí es una bandera importantísima la ampliación La convocatoria de la general. No porque seamos no Total. abogados, sino que el que está a pie, el que compra, el que tiene problemas económicos, tiene sus el que tiene sus necesidades, el que tuvo sanciones, sí. el que tuvo las sanciones, el problema geopolítico, todo eso ha tenido incidencia en nuestro país y yo creo que eso hay que discutir. Mira, el punto de la soberanía nacional está implícito en este segundo punto. Correctamente, está implícito en este segundo punto de la construcción de una nueva sociedad. Por eso te mencionaba la geopolítica, porque hay que seguir, en la Constitución lo determina, la autodeterminación, la soberanía. Entonces, todos estos conflictos que hemos tenido, que no me meto yo en política, pero
todos estos conflictos que se han tenido de parcialidades o actores políticos llamando a sanciones, por ejemplo, o dejando el país. Bueno, eso es una realidad. Eso no es se una está opinando. realidad claro. y realmente nos ha afectado. Yo creo que eso va a ser discutido probablemente en ese articulado que se presenta en la reforma. ¿Qué modificaciones podría sufrir presuntamente, haciendo una especulación en relación con la soberanía venezolana? Mira, la parte del artículo 16 de la Constitución te habla de lo que es la geometría del poder. Hasta ahorita lo que nosotros tenemos conocimiento desde el punto de vista territorial son los poderes del poder público nacional, estatal y municipal. Cuando tú hablas del 136 de la Constitución, te habla de que incluso puede incursionar no solamente desde el punto de vista de la soberanía, la parte del poder comunal, sino que adicional a eso también se le puede pedir una opinión a los voceros y voceras populares de cada sector social de la población. Okay. Nos corresponde hacer otra pausa en Kikosis y regresamos enseguida. Kikosis con las abogadas Vestalia Tovar y Ana Paula Diniz. Para concluir este segundo punto, hay dos cositas que quiero que me precisen. La transformación del Estado para mejorar una vida, bueno, quizás más armónica, por utilizar una palabra, pero la bendita palabra burocracia y no la palabra nada más, los hechos que acompañan a esa palabra. Eso ha tenido algún cambio en todos estos 25 años, incluso también tomando en cuenta la Constitución de 1961. Mira, tú sabes que nosotros partimos de que la Constitución es progresista y es creada, no solamente tiene sus disposiciones transitorias, sino finales, pero más allá de ello, la única manera es de que las instituciones funcionen. Es importante acotar esto. Pero muchas veces nosotros los abogados que tenemos que recurrir ante los tribunales de instancia o ante las instituciones públicas en aras de buscar alguna respuesta oportuna, inmediata, eso se nos ha hecho imposible. Tan importante es la situación de lo que es la burocracia, que existe una ley de simplificación de trámites administrativos en donde evita, es así o no es así, Ana, en donde evita que de alguna forma u otra los trámites sean más rápidos, que haya celeridad. Y no es así. O sea, tenemos un retardo no procesal, yo lo tengo que decir, tenemos un retardo procesal dentro del sistema de justicia, no publican las sentencias dentro del lapso, las publican a los 3-4 meses en materia civil, no hay acceso a los expedientes en materia civil, en materia penal de igual manera tenemos el mismo fenómeno. Entonces cuando hablamos de esa parte progresiva de la Constitución, ¿qué hemos mejorado hasta los actuales momentos? Por lo menos a nivel del sistema de justicia no hemos mejorado. Nosotros los abogados de libre ejercicio que todos los días lo vivimos. Yo creo que es un punto para mí, uno de los puntos vitales de esta nueva, si realmente hay una reforma constitucional. Porque uno de los mandatos de la constituyente del 99 fue refundar la República y refundar el Estado. Por lo tanto, seguimos con las mismas instituciones de una democracia liberal, de una democracia de la que había en el 61, solo representativa, la incompetencia. A veces, por ejemplo, hay presupuestos participativos en las alcaldías y los alcaldes no le hacen caso a eso. Hacen los presupuestos a lo que a ellos les parece. Yo creo que la burocracia debe ser uno de los temas vitales a ser propuestos, revisados, qué mecanismos debe utilizar el funcionario público para incorporar a la sociedad, y la rapidez y la eficiencia del Estado es vital. Esa es una de las propuestas que yo quisiera que sean tomadas en cuenta en esta reforma. Sí, la burocracia se acompaña de la corrupción. Sí, sí. Por eso es importante la revisión de la burocracia. Por eso yo creo que es muy importante en esta reforma, en ese articulado que se vaya a presentar, que se evite de alguna manera la burocracia para
hacer ese flagelo que nos ha hecho tanto daño como es la corrupción. Bueno, Sí. el punto, Yesenia, que la corrupción impera en todas las instituciones públicas. No solamente están politizadas, sino también que hay corrupción. Pero cuando tenemos un salario, por ejemplo, un secretario de tribunal que te gana $10 mensual, tú me dirás a mí cómo se mantiene, cómo cubre las necesidades básicas ese funcionario judicial. Pero eso no uno se de los puede tantos justificar, el ejemplos. hecho de no implica. Total, pero entonces tenemos en la nueva reforma, como está diciendo Loana, tienen que ser convocadas para que participe cualquier persona que haga vida social dentro de la sociedad. Y uno de ellos también es el llamado para los funcionarios tribunalicios, que también tienen que ser oídos, porque no es posible que tú ganes $10 mensual y tú tienes cantidades de necesidades básicas, que eso es lo que te conlleva la corrupción. Vestalia y Ana, estaba hablando con una persona en específico y me dijo que en Venezuela no hay suficientes tribunales y que de allí parte el retraso procesal, amén de otras irregularidades. Sí, va a depender de la jurisdicción territorial a nivel estatal, cuántos tribunales se puede conformar en materia niños, adolescentes, en materia penal, en materia civil. Pero repito, mientras que no exista la reivindicación de los beneficios socioeconómicos, Yesenia, vamos a seguir con este problema. Entonces, no es posible que hagan una convocatoria nada más a los dirigentes políticos, pero necesitamos que también sean oídos también todas estas personas que hacen vida social dentro de la sociedad. Concluyendo este segundo punto, metemos allí la educación. Por ejemplo, ¿podría ir hacia dónde eso? ¿Y qué podría quitarse de lo que tenemos hasta ahora? Bueno, yo creo que uno de los avances, por eso lo mundial yo creo que está muy concatenado con lo nacional. Nosotros tenemos países de inteligencia artificial, tecnología, avance. Yo creo que Venezuela se ha quedado parada en innovación, en tecnología, y por lo tanto debe ser incorporado de forma inmediata en esta reforma también esos avances o esa formación, instituciones, la educación debe ser revisada por completo, en mi opinión, para que pueda estar adaptada a los nuevos tiempos, no solamente de esta sociedad, sino del mundo, para que podamos ser cercanos a un país desarrollado, próspero o una pequeña potencia. Yo creo que eso es vital, la revisión de la educación. Del 1 al 10, ¿en cuánto estamos atrasados? Oye, Yesenia, qué complicado esa escala, esa estadística. Bueno, pasemos al punto 3 de esta propuesta de reforma, que es la parte económica. Bien medular. Bien medular. De lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. El nuevo modelo económico diversificado, no dependiente un modelo estructural y lograr buenos resultados con esfuerzo propio. Ahora hay que avanzar aún más a la construcción de una nueva economía. En mi opinión, Venezuela, lamentablemente, el petróleo no sé si fue una bendición o una maldición. En algunos países petroleros deberíamos ser nosotros mejores que Arabia Saudita, que Qatar, etcétera. Yo creo que esto ha sido un aprendizaje, esta crisis económica que hemos tenido debe ser un aprendizaje para el gobierno, para todos los actores políticos y sociales, y sobre todo para los que toman decisiones, de no depender solamente nuestra economía del petróleo, sino que aprendamos a que las importaciones vayan aminorándose y sea la producción nacional la protagonista, y el empresariado venezolano que se ha quedado en nuestro país echándole pichón, que sea valorado y sea incorporado. Entonces debe haber un nuevo modelo, porque el modelo es un modelo rentista, petrolero. Entonces debe haber un nuevo modelo que no dependamos. No quiere decir eso, que no tengamos el petróleo y lo mejoremos, pero también tengamos otras actividades como turismo, etcétera, emprendimiento. Es decir, creo que la pandemia nos dio ejemplo de lo que se puede hacer en Venezuela. Yo he escuchado eso muchas veces, ¿no? Si el petróleo es una maldición o una bendición. Yo prefiero, esto a título personal, no endilgarle ninguno de esos sustantivos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un producto que lo puedes, sacarle la chicha, para que la persona entienda. Entonces no se trata de una bendición, sino una maldición, sino no hemos sabido aprovechar lo que tenemos. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Estamos hablando de reforma económica en el tercer punto de esta propuesta de reforma constitucional. Yo estaba leyendo ayer o anteayer, no recuerdo, y tampoco recuerdo el vocero, a ver si ustedes me ayudan, que en los automercados ya el 98% de los productos son nacionales. Y con esto arranco porque se le han hecho muchas críticas a nuestro sistema económico porque no contribuye con el avance de los emprendedores, no hay créditos, bueno, por todo este proceso tan difícil que hemos atravesado. ¿En qué consiste? ¿Qué más podemos aportarle en materia económica a eso? Acuérdate que nosotros tenemos un decreto de sección de emergencia económica del año 2015 hasta los actuales momentos. Entonces, eso implica que el venezolano ha tenido que reinventarse de muchas maneras. Y una de las tantas maneras es el emprendimiento. Cuando tú hablas de que escuchaste esa información o esa noticia, es cierta la noticia, al punto de que lo importante es que no nos estamos valiendo nada más del petróleo, doctora, sino que también las personas se han reinventado, se han diversificado. Pero también han tenido muchas trabas en los emprendimientos. Bueno, por eso la burocracia, por eso el tema de las sanciones, por eso el tema de la geopolítica. Es decir, nosotros necesitamos como país impulsar una diversificación económica, porque eso entraría, además, bajaría la emigración, esa es una de las propuestas que hay, un fenómeno global. Entonces, si el país prospera, entonces yo creo que por eso las negociaciones, los geopolíticos sí tienen que ver todos estos acontecimientos tienen que ver con lo económico. Entonces yo creo que hay que procurar que el país tenga otros ingresos aparte del petróleo. Esa es la diversificación económica. Esta reforma en materia económica buscará al Estado blindarse ante las sanciones económicas. Bueno, a mi criterio, yo pienso de que es una forma de las sanciones económicas, sabemos por qué son implementadas en contra y mayormente los perjudicados es la población venezolana. Sin embargo, eso no ha sido tan suficiente para que aquel venezolano que quiera apostar un emprendimiento a través de una prestación de servicio o la obtención de un producto pueda tener la iniciativa de apostar al emprendimiento, a pesar de que no hay créditos, como tú lo estás diciendo, Yesenia, en donde ellos incluso están totalmente limitados. Pero más allá de ello, esperemos que con esta convocatoria, en donde esperemos que el llamado sea de forma general, también se le escuchen a los emprendedores, porque de alguna forma u otra, fíjate que el artículo 112 de la Constitución te la habla de la actividad económica, pero la novedad de ese artículo va a ser la incorporación de las comunas, de los voceros comunales, de los sectores populares, quienes de alguna forma u otra también van a incentivar al sector o a la población, el sector social, para que incursionen en el emprendimiento y sea el petróleo como la última alternativa, más no que no sea una prioridad como lo ha sido en los últimos tiempos. Yo considero que el petróleo seguirá siendo y debe seguir siendo una fuente importante de ingresos. Por lo tanto, yo considero que las negociaciones que se estén haciendo con el país que ha sancionado a Venezuela, creo que estando, si vemos los resultados en el mundo, no llegan a ninguna parte y realmente sancionan a la gente, al de a pie, al que compra, a la población. Por eso considero que debe haber una reestructuración y una nueva estructura económica que además favorezca al empresario, que favorezca al inversionista, que favorezca que pueda el inversionista venir y darle seguridad jurídica. Que eso es lo más importante, la seguridad jurídica para un inversionista. Total. Yo creo que eso debe también ser incorporado y discutido en esta reforma. Bueno, hablando de sanciones, Estados Unidos le levantó las sanciones a Siria, pero le dijo, pórtate bien porque si no te las vuelvo a imponer. Eso es un pañito caliente. Sí. Pasemos al cuarto punto. Al punto 4, actualización jurídica, constitucional y política de todo el engranaje de la Carta Magna del 99. Ajá. Por eso yo considero... Ya va, pero ¿qué significa eso? Bueno, yo considero que lo que se debe, al decir esto, primero se debería respetar, está diciendo que se va a respetar el engranaje establecido en la Constitución del 99 y se está actualizando de alguna manera, después de 25 años, tratar de actualizar el Estado, lo económico, lo social, la geopolítica, la burocracia, lo ejecutivo y
Y en primer lugar, para mí, lo más importante, la estructura del Estado debe ser modificada para que el Estado avance y debe formarse a la gente, y yo hago de nuevo el llamado a la incorporación de la gente con propuestas, que lleven a la Asamblea Nacional las propuestas y no sea solo actores políticos o algunos actores los que discutan. Creo que debe, para mí, el presidente de la República, yo le hago un llamado a que llame a toda la sociedad venezolana a entusiasmarse, porque de verdad estamos en un momento bien complejo, para que todos se incorporen a la discusión de la reforma. En todo caso, esto después va a ir a una votación popular. Sí, a un referendo, pero eso A un lo vamos a hablar en el próximo bloque. Ese cuarto punto me parece que es como el compendio de los 3 puntos anteriores. Correcto. Así es, Sí, incluso el presidente de la República, cuando se refirió a este punto, habló de fortalecer los postulados constitucionales como una nueva estructura de poder en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero una cosa es Él habla- fortalecer y otra cosa es introducir un nuevo elemento, ¿o es lo mismo? Mira, mi criterio va a introducir un nuevo elemento. O sea, yo eso no lo discuto. Cuando tú hablas de los postulados constitucionales, yo he hecho referencia que viene la inserción o la inclusión del poder comunal o de lo que son las comunas o comunas de las comunidades que forman parte de estos sectores populares. Eso viene de alguna forma u otra en los artículos 2 y 3 de la Constitución. Y cuando nosotros hablamos de esta estructura que la doctora está hablando, de la estructura de poder, de la estructura orgánica, que para tú poder tocar la estructura orgánica tiene que ser mediante una constituyente. Yo insisto en eso. Ahora, si tú vas a insertar o incluir al poder comunal en el artículo 136, en el cual he mencionado en varias oportunidades, tú de alguna forma u otra debes comprender que estás tocando la estructura orgánica del Estado. Sí. Vamos a una pausa nuevamente y regresamos enseguida aquí en Kikosis. Último bloque en Kikosis. Me estoy riendo porque Vestalia está preocupada porque aparece como yo despeinada, jaja. Pero no importa, ya este es el último bloque. Un proyecto de reforma constitucional aprobado luego de esa serie de pasos, ¿no? Que primera discusión, segunda discusión, el intercambio que pueda haber con los diferentes sectores debe ser sometido a un referendo aprobatorio. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes, de acuerdo con ese esquema presentado por el Ejecutivo, de cuándo podría realizarse un referendo o que no se lleve a cabo un referendo? Porque cuando la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 fue aprobada a través de un referendo, igual que la Constitución, la nueva Constitución. En la Asamblea de 2017 no hubo referendo. Ahora, ¿qué podemos presumir ahora para este proyecto de reforma constitucional? Bueno, fíjate, cuando nosotros hablamos del referéndum consultivo, eso está en nuestra Constitución, en el artículo 334, es obligatorio, una vez que se haya, por supuesto, realizado cada una de las etapas del procedimiento para llegar al proyecto definitivo de la reforma constitucional. La Constitución lo que nos habla que son 2 años que tiene el presidente de la República, en este caso para que en este caso se presente el proyecto definitivo en cuanto pues a la reforma constitucional. No sabía eso, 2 años. Sí, 2 años. 2 años establece eso, a distinto de la constituyente que eran 180 días. De manera pues de que hay que esperar a ver cómo va a evolucionar la comisión, doctora, como hemos hecho énfasis en varias oportunidades, en la convocatoria a nivel de qué se va a hacer el llamado. Y bueno, en caso de incumplimiento, imagínate, sería totalmente grave, porque entonces esta reforma constitucional estaría viciada de nulidad según el artículo 25 de la Constitución, que todo acto contrario a la Constitución es nulo. Es así, doctora Ana. Sí, bueno, es importante decir que tiene hasta 2 años para ser aprobado. Tiene varios pasos que son la aprobación al presentarse ya se considera el primer punto de aprobación, el segundo van a verse capítulos y títulos, artículos por artículo, tiene hasta 2 años, y el 344 es muy claro de la Constitución,
establece que una vez que la Asamblea Nacional esté aprobado y sancionado, debe ser sometido a referendo 30 días siguientes a su sanción. Es decir, que a quien le corresponde hacer esta convocatoria será el Consejo Nacional Electoral probablemente. Sí, bueno, y una consulta Y de una este consulta. tipo, por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el poder público autorizado, realmente no es una elección, no es una consulta que tenga tanta logística, ¿no? Es correcto. Porque es una sola circunscripción y Así la gente es. decide sí o no. Sí Es o correcto. no. Ahora, tenemos elecciones previstas ahora para el 25 de mayo. Participación. ¿Qué nos puedes decir, Vestalia? Bueno, mira, eso está en nuestra Constitución, la participación, pero le corresponderá, en este caso, a los partidos políticos poder ser fuente de motivación e inspiración, en este caso, para que las personas puedan acudir al llamado de ir a votar, ¿no? Porque eso es importante. ¿Tú también lo harías? Sí, yo iría a votar, por supuesto que sí, porque hay que hacerlo, es necesario. El derecho al voto está consagrado en la Constitución y más allá de eso, tanto de quejarnos, tenemos que realmente en el momento que nos toquen los procesos eleccionarios, tenemos que ir a ejercer el derecho al voto. Sí. Es obligatorio, no es obligatorio, pero es potestativo. Pero más allá de ello, pienso que es conciencia de que las personas comprendan que la única manera de tener una salida o algún mecanismo que nosotros creamos que sea conveniente es a través del voto. Sí, porque hay una especie de congelamiento, porque si no se soluciona esto, yo voto tierrita y no juego más, ¿no? Tú también eres consultora del Consejo Nacional Electoral. ¿Se está manejando algún tipo de información con respecto a esta reforma? ¿O estarían, claro, ahorita están abocados a las elecciones de parlamentarias y de gobernadores, y consejos legislativos? Pero no se ha hablado de este proyecto de reforma de la consulta o también de las elecciones de alcaldes. Yo creo que está en el ambiente, incluso para las elecciones. Ese ambiente abstencionista que ya se está escuchando por ahí, yo creo que nos va a hacer mucho daño. Ya en ocasiones anteriores nos ha hecho mucho daño. Yo siempre he invitado a los actores políticos, que son los que realmente están jugando y están adentro del juego electoral, que el voto es la única vía de solución pacífica de la resolución de todos los conflictos que tiene el país. Por lo tanto, llamar a la abstención en este o cualquier evento electoral para mí es un error. Creo que la experiencia lo ha dicho. Por eso mi llamado siempre será el voto y la paz. Hablando de elecciones y del proyecto de reforma constitucional, ¿podría haber cambios en esa materia? En materia electoral, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo. Va a haber una ampliación. Claro, acuérdate que la materia electoral está regulada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, está en la Constitución también. Me imagino que van a crear otras normas colaterales a ellas que de alguna forma u otra sirvan para poder regular lo que es tanto los derechos y los deberes del elector, como también el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Electoral, que de alguna forma u otra es la representante del Consejo Nacional Electoral en los procesos eleccionarios. Pero para mí sí va a haber algo en materia electoral que van a reformar. ¿Tú que estás dentro de ese poder? Yo considero que sí deben haber algunas reformas, porque la ley, sobre todo en el avance que tiene que ver con el sistema automatizado, el sistema propio electoral, porque se ha puesto en duda en algún momento, sobre todo en las últimas elecciones del 28, donde ganó el presidente de la República, donde incluso se fue al Tribunal Supremo porque hubo una duda, se sembró una duda en relación a los resultados. Yo creo que ese tema sobre el sistema, el fortalecimiento del sistema electoral, de las instituciones electorales y como cualquier otra institución debe ser incorporado en esta reforma. Dentro de los cambios en materia electoral, mira, nos están diciendo que nos tenemos que ir. Ay, qué lástima. Bueno, pero rapidito. ¿Ustedes están de acuerdo, como abogadas, con la reelección indefinida? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo pienso que... Pero rapidito. Pero acuérdate que el constituyente de 1999 fue claro. Es decir, de 5 años a 6 años es el máximo. Y eso fue una de las tantas novedades de la constituyente de 1999. Por consiguiente, no estoy de acuerdo porque, al contrario, se dio un año más para que el presidente de la República, con la única novedad de que su terminación puede ser por un revocatorio o finalizando el periodo presidencial. Yo creo que es un tema a discutir, porque hay algunos países donde incluso la reelección indefinida es una constante, como en otros sistemas electorales no que sea la reelección indefinida. Yo creo que es un tema que se debe discutir.
Bueno, muchísimas gracias, Vestalia Tovar, Gracias Ana a Paula Diniz, por darnos más conocimiento con respecto a este proyecto de reforma constitucional, un tema bastante denso. A la audiencia también, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos veremos el día de mañana. Chao, chao.